duda personal, nosotros estamos listos para escucharle y para ayudarle para que usted llegue a una decisión correcta. Cualquier que sea su necesidad, nosotros estamos listos para ayudarle. Ustedes quienes son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y nos visitan, estamos contentos por su visita. Al regresar a su congregación, le queremos pedir que usted lleve saludos de esta congregación. Si acaso es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y anda en busca de una congregación en donde establecer su membresía, pues esperamos que nos pueda considerar. Y si acaso así es el asunto de que usted quiera poner membresía con esta congregación, te ruego pues que hable con los ancianos para que así puedan ellos darle más dirección en cómo llevar a cabo eso que usted tiene o este deseo que usted tiene en su vida. Gracias por todos, miembros y visitantes que están entre nosotros hoy en esta mañana. This morning we want to welcome each one of you to our Sunday morning worship service. We are content to see your faces. We're content to see you with us this morning, especially those of you who are visiting with us. If you're visiting with us for the first time and you have a spiritual need within your life and you would like to share that with one of the elders in order that we may pray for you, you're welcome to do so. You may do it in a private manner. If you know who the elders are, you want to approach them and you may talk to them. Or you may want to wait until the end of the sermon. Two of them will come to the front. They will be here. If you want to walk up to them and let them know, they will be glad to listen to your spiritual needs. For those of you that are visiting with us this morning and are fully aware of the things that you need to do in order to be in Christ Jesus, we hope that you will take that step. We hope that you will make that commitment this morning. However, if there is anything that is confusing to you at this moment, you do not understand completely some of the things that you read within the New Testament concerning how to come into Christ, we want to sit down and we want to talk to you. Our means is not to push you into Christ, but to help you to understand better the Bible in order for you to make that decision on your own. And we want to help you. Whatever that decision or that confusion might be, we want to help you with that. For those of you that are members of the body of Christ, we're so thankful that you are here this morning. If you're visiting with us and you're members of another congregation, we are thankful that you have chosen to be with us this morning. We want to let you know that whenever you return to your home congregation, you take greetings from this congregation. However, if you are a member of this if you are not a member of any congregation, local or universal, and you would like to consider placing membership with this congregation, our elders would love talking to you. They will give you more direction in what you need to do, and therefore you can take it from there. En los domingos de la mañana estamos estudiando el tema, hermanos, el pecado está a la puerta. Hemos estado estudiando este tema ya cerca de un mes. Hoy será el último domingo que vamos a estar viendo concerniente a esta frase, el pecado está a la puerta. Es una frase que hemos tomado de Génesis capítulo 4, versículo 7, y hemos visto varias cosas concerniente al pecado, y espero que hayan tomado notas y que así ya estén completamente adversados concerniente a lo que hemos leído, hemos estudiado mediante estos domingos que han pasado. Hoy en esta mañana será el último tema concerniente del pecado está a la puerta. Y vamos a estar viendo en cómo el pecador puede quitar su pecado. La semana pasada estuvimos viendo las consecuencias del pecado. Y estuvimos viendo en cómo puede afectar el pecado no solamente a nosotros individualmente, sino que puede afectar también a aquellos los cuales amamos, a aquellos los cuales amamos. Pero hoy en esta ocasión, si acaso entre nosotros se sienten que tiene usted pecado en su vida, vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña en cómo podemos quitar ese pecado de nuestra vida. Y esperamos que pongamos atención en esta ocasión. Para esto tenemos el texto áureo
que vamos a estar leyendo del libro de Zacarías capítulo 13 y versículo 1. En Zacarías capítulo 13 versículo 1 dice el profeta Zacarías lo siguiente: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. As you will know, during the month of February, we have been studying concerning the main subject of sin is at the door. And it is a phrase that we have gotten from Genesis chapter 4 and verse 7. Throughout the month of February, we have been looking at what sin is and what sin does to our life. Last Sunday, when we came together, we noticed some of the consequences of sin. We noticed that sin affects not only us as individuals, but also it affects those that we love. It affects the congregation and everything that is around us. Sin is powerful, and therefore it has its destruction capability, effects, not only within our life, but also in the lives of those that we love. This morning, we're going to continue for the last time concerning this main subject on sin is at the door. But this morning, we're going to be looking at how an individual who finds himself or herself in sin, how he or she can take away sin from their lives. And I have chosen the verse that is found in the book of Zechariah. In Zechariah chapter 13 and verse 1, notice what the word of God says. Zechariah chapter 13 and verse 1. In that day a fountain shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a orar. Let's pray. Señor y bendito Dios, en esta mañana, Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de acercarnos ante su trono para pedirle, eterno Dios, primeramente por este siervo suyo, quien habrá de administrar su palabra en esta ocasión. Le pido, eterno Dios, la habilidad para poder hacerlo de una manera simple, sencilla, para que así, eterno Dios, su palabra pueda penetrar en la mente y corazón de aquellos quienes habrán de escuchar. Y que al decirse todo, eterno Dios, que su palabra sea patente en la mente de ellos, y que así, Padre Santo, pueda haber un cambio en aquellos los cuales es necesario el cambio en esta mañana. Que tu palabra, eterno Dios, traiga fruto. Y así pues, Padre Santo, le ruego pues por aquellos que van a escuchar, que puedan asimilar aquellas cosas que habrán de aprender concerniente al tema que vamos a estudiar. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you have given us to come before thy throne, Father. And at this time, I ask for thy servant that you will give me the capability, Father, to be able to herald your word in such a manner that all of us here will understand your word, and that we will come to a complete knowledge of what I need to do, what everyone needs to do, Father, in their life, especially those that find sin in their life, Father, that they may be able to understand and assimilate those things that will be coming from your word, Father. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray this thing. Es por medio de Jesucristo que oramos todo esto. Amén. Cuando leímos en el libro de Zacarías capítulo 3 y versículo 1, hermanos, yo por lo menos encuentro varias cosas allí que son de importancia. Número 1, primero encuentro que la fuente es necesaria para que así pueda ocurrir purificación de pecado y de inmundicia. Segundo, que la fuente de la cual está hablando el profeta Zacarías es una fuente que habrá de venir de la casa de David. Y tercero, que la fuente iba a empezar en la ciudad de Jerusalén, es decir, que ahí se iba a abrir, y por lo tanto desde ese momento en adelante iba a empezar aquello lo cual era necesario
para poder quitar el pecado y la inmundicia del ser humano. Vamos pues a mirar estos asuntos que Zacarías capítulo 13 versículo 1 nos habla. Primeramente, miramos nosotros que dice la palabra del Señor que la fuente iba a ser de la casa de David. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante, en el cual es una conversación que se está llevando a cabo en la eternidad. Una conversación entre la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y miramos nosotros que en esa conversación se decide que Jesucristo había de venir a este mundo y que Él había de derramar su sangre para que así el ser humano pudiera quitar su pecado. Desde ese momento en adelante, desde la eternidad, miramos nosotros quién es la fuente. Sin embargo, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, miramos nosotros que la promesa se le da a Abraham. Allí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, la promesa es a Abraham de que por medio de su simiente todas las naciones habían de ser salvas. Es decir, aquellos los cuales, claro, que iban a aceptar la simiente prometida a Abraham. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 13, versículo 16 en adelante, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta ese texto de Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 12, versículo 1 al 4, y nos da a entender que la simiente es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, pero se le está prometiendo a Abraham. Pero de Abraham también viene la descendencia de David. A David, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 en adelante, miramos nosotros en donde a David se le viene a prometer que de su descendencia se había de levantar uno que había de ser rey, que había de tener un reinado, pero que ese reinado iba a ser eterno. Ahora, muchos han dicho que es una promesa que se le está dando David concerniente a su hijo Salomón. Y es posible que este texto, o párrafo, o versículos, pueda ser un texto en donde miramos una doble profecía, es decir, referencia a Salomón, pero también se está refiriendo a alguien más, porque el reino de Salomón no fue eterno. El reino de Salomón solamente duró 40 años, como usted bien sabe. Pero cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 1, y versículos del 30 en adelante, nos damos cuenta que ahí se está hablando de Jesucristo, y se está usando la misma fraseología que se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 en adelante. Y ahí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo iba a ser rey de su reinado y que el reinado de Jesucristo iba a ser eterno. Entonces miramos nosotros que concretamente la palabra del Señor, empezando el libro de Génesis hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que viene a concluir que lo que dice Zacarías capítulo 13 versículo 1, que iba a ser descendencia a la casa de David, se viene a cumplir. Porque en Mateo capítulo 1 y versículo 17, un texto que ya con claridad podemos decir nosotros que esto es lo que viene a confirmar el punto de Zacarías capítulo 13 versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 1 y versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Ahí vemos nosotros conclusivamente de que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando regresamos al libro de Zacarías capítulo 13 versículo 1, nos damos cuenta de que la fuente necesaria para poder quitar el pecado y toda inmundicia es Jesucristo.
porque la Biblia así lo viene a manifestar. Whenever we look at Zechariah chapter 13 and verse 1, we notice first of all that the fountain was going to be from the lineage of David. And as we read 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20, we notice offhand that in this conversation which is had in eternity, and it is between deity, that is, it is between the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it is making reference to the person that will be coming to earth and that will make possible for sin to be taken away from mankind. And we notice when we read 1 Peter chapter 1 verse 18 through 20 that it is making reference to Jesus Christ. It is no secret. And whenever we go to the Old Testament, we notice that when things begin to unveil, that is the mystery of God in his mind, now making it possible for man to understand. However, I kind of doubt it that Abraham understood that it was Jesus Christ, but maybe he did. But we notice that from Genesis, the plan of God begins to unveil. And we notice, first of all, in Genesis chapter 3 and verse 15, vaguely, that it is making reference to Jesus Christ. But then we come to Genesis chapter 12 and verse 1 and following. And we notice that to Abraham, Jehovah God explains and tells him, it is through your seed that all the nations will be blessed. Now, we know that the seed is making reference to Jesus Christ. How do we know that? Because whenever you go to the New Testament and you look at Galatians chapter 3 and verse 16 and following, it is there the Apostle Paul that is making the argument that the seed, not seeds, the seed, it is Jesus Christ. And he is quoting from the Old Testament passage of Genesis chapter 12 and other passages that are found in the book of Genesis. So we know for a fact that it is making reference to Jesus Christ. The fountain which Zechariah chapter 13 and verse 1 speaks of, which was going to come from the house of David, it is making reference to Jesus Christ. In a more personal way, Jehovah God communicates to King David in 2 Samuel chapter 7 and verse 12 and following. He makes him aware of the fact that after him, a descendant of him will build up a kingdom, and that kingdom will be an everlasting kingdom. Now, some commentators have mentioned that this is making reference to Solomon, and rightly so, because Solomon, the son of David, was the man that reigned after him. But Solomon's kingdom was not eternal. Solomon's kingdom only lasted for 40 years, as you and I know. So therefore, it had to be made into a dual prophecy, not only making reference to Solomon, but also making reference to Jesus Christ. And I believe that Luke chapter 1 and verse 30 and following is a pericope that will substantiate that. Because in Luke chapter 1 and verse 30 and following, we notice there that the writer is making reference to Jesus Christ. That he was going to come, and that he was going to be king of a kingdom, of an everlasting kingdom. And he is using the same phraseology that 2 Samuel chapter 7 and verse 12 and following is using. So it is making reference to that. It is making reference to Jesus Christ. But in a more concrete way, we go over to Matthew chapter 1 and verse 17. And in Matthew chapter 1 and verse 17, notice what the Word of God says concerning this. In Matthew chapter 1 and verse 17, we know to the Bible, so all the generations from Abraham to David are 14. Generations from David until the carrying away into Babylon are 14. Generations and from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. So there you have it. You have a verse within the New Testament that relates to us in a concrete manner that the fountain which Zechariah chapter 13 and verse 1 is making reference to, that belongs to the house of David,
is Jesus Christ. Now, whenever you go to the genealogies, in Matthew chapter 1 and verse 6, in Luke chapter 3 and verse 31, you will notice that in those two genealogies, Matthew being the genealogy of Joseph, and Luke being the genealogy of Mary, that you will notice that when it comes to David, there are two sons mentioned. Luke mentions Nathan. Matthew mentions Solomon. And there is where we notice that the vision goes, in where it goes to Joseph, to Mary, and then Jesus Christ being born to Mary. So any way you look at it, you're going to come to the conclusion that it's making reference to Jesus Christ. Otra cosa, hermano, cuando vemos las genealogías de Mateo y de Lucas, nos damos cuenta que en ambas genealogías se está hablando de David. En Mateo capítulo 1, versículo 6, miramos nosotros que David engendró a Salomón. En Lucas capítulo 3, versículo 31, miramos que David engendró a Natán. Ambos fueron hijos de David. Y miramos nosotros que de esa descendencia viene José y María, el cual vinieron a ser los padres de Jesucristo. Claro, nosotros conocemos la historia concerniente a todo eso. Pero José y María tuvieron más hijos. Mateo capítulo 13, versículo 55 nos habla de eso. Pero digo todo esto para llegar a la conclusión de que la fuente era descendencia de la casa de David. Segundo, miramos nosotros que la fuente significa vida. Significa una fuente de donde sale vida, de donde sale energía, de donde viene a salir aquello lo cual es necesario para que la vida pueda sostenerse por sí misma. Y Jesucristo constantemente nos da a entender en el Nuevo Testamento de que Él es la fuente. No solamente la Biblia nos declara que Jesucristo es la fuente, sino que Cristo mismo declara que Él es la fuente de agua que habrá de dar vida al sediento, refiriéndose al pecador. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10, nos damos cuenta que Jesucristo ahí está hablando con la mujer samaritana, está comunicándose con ella. Ella viene a recoger agua del pozo que le pertenecía a su familia. Jesús, estando ahí, le dice que le dé agua. Y cuando ya se comienza a alargar la conversación, Jesucristo le dice a la mujer: si tú supieras quién es el que te está hablando, quién es el que te está comunicando, tú le pedirías a Él, es decir, a Jesucristo, del agua viva. Y esta agua que yo tengo que ofrecer, Jesucristo dice, jamás, jamás será sediento el ser humano. Se está refiriendo a la vida que Jesús le da al pecador. Una vida que vino a quitarse por medio de la obediencia y la influencia de Satanás. El texto que usamos la semana pasada fue Juan capítulo 10 y versículo 10. Que el ladrón simplemente viene para robar, para quitar, para destruir, para matar. Esto es Satanás. Satanás ha venido para destruir nuestro gozo en Cristo Jesús. Satanás ha venido para quitarnos la vida espiritual que nosotros gozábamos en Dios. Porque cuando fuimos criados fuimos seres perfectos. Eclesiastés capítulo 7 versículo 28 en adelante nos habla de esto. Fuimos seres perfectos, pero a consecuencias del pecado que nosotros permitimos entrar en nuestra vida, entonces esa vida que una vez gozamos con el Señor, con Dios, ya no la tenemos, sino que hemos sido apartados de Dios, porque Dios no puede habitar en donde existe tinieblas. Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante. Pero no fue a consecuencia de Dios, porque Dios no es un Dios de tinieblas, Dios es un Dios de luz. Santiago capítulo 1 versículo del 12 en adelante nos habla de eso, sino que nosotros
a consecuencia de nuestras propias concupiscencias, hemos sido seducidos y atraídos por las tinieblas, por Satanás, y a consecuencia de venir a caer en esa situación, nos hemos apartado de Dios, hemos pecado. Pero Cristo Jesús dice, yo soy la fuente, y el que viene a mí y bebe de mí, yo le daré agua, que jamás será sediento, sino que el agua de donde viene a correr de ríos dentro de uno, corriente dentro de uno, que viene a dar fruto. Y claro que se está refiriendo al hombre interior, porque el hombre interior, como ya hemos visto, el alma, es la que muere, es la que se viene a manchar con el pecado. Y por lo tanto, el alma del ser humano, que se encuentra muerta ante Dios en pecado, esa agua viva la viene a restaurar, viene a darle vida nuevamente. Y al rato vamos a ver en cómo lo lleva a cabo. ¿Recuerdan el texto de Juan capítulo 7? En Juan capítulo 7 Jesucristo habla precisamente de esto. Era el último día de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, y se acostumbraba a tirar agua en el altar o en la base del altar. Y Jesús tomó esa ocasión para poder enseñar una lección espiritual, una enseñanza espiritual a todo mundo que estaba ahí, para enseñarle que Él era esa agua, la cual daba vida, la cual venía a reconciliar al pecador con Dios. Solo que entonces no hay ninguna duda en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento, de que Jesucristo es la fuente. Si Jesucristo es la fuente, entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos nosotros entrar a esa fuente? Para calmar nuestra sed, para poder nosotros nuevamente tener vida nueva, para que nosotros podamos volver a tener ese gozo que Satanás nos ha robado. Estudiamos más de esto. But whenever we go to Zechariah chapter 13 and verse 1, we notice that not only that Jesus Christ is from the descendants of David, it is making a statement that Jesus Christ is the fountain. And that's very important. Because whenever we talk about a fountain, we normally talk about something that is refreshing, something that is going to bring a refreshing thing to us. If we are tired and we get water with our hands and we splash water in our face, it revitalizes us. It will bring us to life once again. We feel great. In other words, when we take a shower, when we're tired and we take a shower, we feel great again, like if we have been given a second leave of life. This is what water does. And this is what Jesus Christ and the Bible is making reference to. You remember the story, the conversation that Jesus Christ had with the Samaritan woman in John chapter 4. Whenever we go to John chapter 4 and we read verses from 7 until 10, we notice there that Jesus Christ is having a conversation with a Samaritan woman. And Jesus Christ, being thirsty, he asked water from the Samaritan woman. But as the conversation goes on, Jesus Christ tells the Samaritan woman, if you know who is asking you for water, you would ask him, that is, ask the one that was saying, for water, because he was able to give water to her that will help her quench her thirst and never more be thirsty. But you see, Jesus Christ is mixing a spiritual lesson with a physical situation. And the woman couldn't understand. But the point is this, that Jesus Christ is making reference to the woman, I am the fountain. You can draw water from me. And once you draw water from me, you will be a happy woman. You will be a woman with no more sins. You will be a woman that has a beautiful life, a woman that can live comfortably before God. That is in essence what Jesus Christ was making reference to the woman. So Jesus Christ is saying, I am the fountain. But whenever you go to John chapter 7 and verses 30 something and following, 35 and following,
you will notice there that at that particular time, it was the end of the Feast of the Tabernacles. And during that day, it was customary for someone to get a golden pitcher and full of water and pour the water into the base of an altar. And Jesus Christ took that opportunity in order to make people reference to the fact that he was that water. And whoever partook of that water was going to have life. There were going to be rivers of life within him or her. And the fact is that whenever we talk about sin in Sundays past, we have noticed that it has stained our soul. And our soul dies before God. It is making reference to John chapter 10 and verse 10, that the thief, which is making reference to Satan, comes to steal, to destroy, take care away from us. We were created perfect before God. Ecclesiastes chapter 7 and verse 28 and following says that. But it is because of sin that we are no longer perfect before God. Not that God is a sinner and that he lives in darkness, but we chose this in our life. According to James chapter 1 and verse 12 and following. It is because of our desires, of our lust within us, that we committed sin, and therefore we separate ourselves from God. And we no longer have that joy whenever we're in sin. Because we understand that we are against God. And that we need to take care of things in our life in order to be right with God. Someone that is right with God feels fresh, feels relaxed, understands that he has God at his side. But a person that's in sin doesn't feel like that. He doesn't feel like that. And therefore, we notice that Jesus Christ is making them aware of the fact, I can bring that back to you. I can restore that back into your life. Because Jesus Christ is the fountain. So the question now before us, how can I enter into the fountain in order for me to receive that which I need and to be reconciled with God once again? La pregunta es, ¿cómo puedo entrar yo en esa fuente para que yo pueda ser reconciliado con Dios y volver a tener esa paz que Dios da? Esa unidad con Dios, esa reconciliación con Dios, en donde yo ahora me sienta a gusto, en donde yo ya no tenga temor hacia Dios, porque sé bien que estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, Cristo Jesús nos da a enseñar varias cosas en cómo puedo entrar yo en la fuente. Porque Gálatas capítulo 3 y versículo 26 en adelante dice que el bautismo es el cual nos pone en Cristo Jesús. Y está hablando de agua nuevamente. Está hablando de una fuente. Y nos viene a poner en Cristo. Entonces, ¿cómo llego yo a ese punto? ¿Cómo llego yo a ese punto? Primeramente, tengo que reconocer que soy pecador ante Dios. Una persona que no reconoce que es pecador ante Dios no va a arreglar sus pecados ante Dios. Yo tengo que conocer que soy pecador ante Dios y que le he fallado a Dios y que estoy en contra de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos no han alcanzado la gloria de Dios, estamos destruidos, estamos en pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos destruidos de la gloria de Dios, dice el texto. Todos hemos pecado, estamos destruidos de la gloria de Dios. Entonces, si hemos llegado a ese punto en nuestra vida, yo necesito que quitar el pecado de mi vida. Y lo primero que tengo que hacer es que tengo que creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús por eso vino a este mundo, para que Él viniera a ser el Salvador de este mundo. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, por tanto amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo en aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que creer. Juan capítulo 8 versículo 24 dice que uno tiene que creer en Cristo Jesús.
Porque el creer en qué, en la palabra de Dios, es lo cual viene a producir fe en nuestra vida. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es el evangelio, la buena nueva de Cristo Jesús. Yo las entiendo, son cosas simples. Cristo estuvo en el cielo, ha venido a esta tierra como el Cordero de Dios para derramar su sangre para que así yo pueda tener vida y vida eterna en Él. Entonces tengo que creer en Cristo Jesús. Tengo que escuchar la palabra de Dios para que así pueda tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tengo que tener fe en mi vida para poder agradar a Dios. Y cuando vengo a recibir esa fe en Cristo Jesús, entonces yo tengo que, primeramente, entender que ya no puedo servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice que no puedo servir a dos señores porque voy a amar a uno más que al otro, menospreciar a uno más que al otro. Entonces tengo que hacer mi decisión de seguir a Cristo, de confesar a Cristo o de continuar sirviendo como estoy sirviendo. Pero no puedo yo ser tibio, porque el Señor me habrá de vomitar. Apocalipsis 3:15. Tengo yo que hacer la decisión, me quedo donde estoy o acepto a Cristo Jesús, lo confieso como mi Salvador. Y por eso en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 dice que todo aquel que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que confesar a Jesucristo, que Él es mi Salvador. Solo que no solamente tiene que ver arrepentimiento, sino que tiene que ver confesión. Tengo que hacer la decisión, un cambio de vida. Ese se llama arrepentimiento. Y tengo que demostrar obras de arrepentimiento, como dice Hechos 26:20, para que así nosotros podamos llegar al punto de confesar a Cristo Jesús. Y cuando yo confieso a Cristo Jesús, entonces eso ya me lleva al bautismo. Me lleva a ser bautizado en agua. Y esto es importante, porque en el bautismo, cuando uno es sumergido en las aguas del bautismo, según la palabra de Dios, nos dice que en el bautismo yo vengo a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Ahora todo esto no lo vemos, pero lo aceptamos y lo entendemos por fe. Yo vengo a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús entonces me viene a santificar y a justificar. Es lo que dice 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 11. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Hebreos capítulo 10 y versículo 21 y 22. Todos estos textos nos habla el contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús, cuando ya viene a santificarnos y a justificarnos, entonces nos da una aspiración hacia Dios, de que ya tenemos una conciencia limpia ante Dios. El agua no es para quitarnos las inmundicias de nuestra carne, sino para darnos una conciencia limpia ante Dios. Vuelvo a repetir, usted no ve eso, pero eso es lo que está ocurriendo, porque la Biblia lo enseña. Contacto con la sangre y ya viene a tener una conciencia limpia ante Dios. Es por esto que ya la persona, cuando es resucitado a las aguas del bautismo, le viene a resucitar a una vida nueva. La fuente, que es el agua, viene a resucitar de esa fuente a una vida nueva. Y según Pablo dice en Romanos capítulo 6 y versículo 3 en adelante, que el agua es la sepultura, es la muerte y la sepultura de Cristo Jesús. Viene uno a asimilar la muerte y la sepultura de Cristo Jesús. Y cuando uno viene a resucitar las aguas del bautismo, viene a resucitar a una vida nueva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Ven cómo todo esto tiene relación con la fuente que es Cristo Jesús? Y desde ese momento en adelante, Cristo Jesús ya ha quitado el pecado de la persona, le ha restablecido el gozo, le ha dado la paz que había perdido, Juan 14, 27, y ya ahora entonces esta persona tiene el derecho
de decirle a Dios, Abba Padre. Porque ya hay una relación diferente con Dios. Ya hay un acercamiento con Dios. Un acercamiento que ya se siente uno el peso de sus hombros quitado sobre encima. Que ya puede decir, bienaventurado soy, porque Dios Dios ya no me inculca de pecado, sino que Él me ha dado vida y ahora he regresado a Él nuevamente como su hijo. Pero ahora hijo para siempre, hija para siempre. El pecado está a la muerte, el pecado está a la puerta. ¿Cómo puedo quitar este pecado de encima de mí? Por medio de la fuente, que es Cristo Jesús, el cual ha hecho todo lo posible para que así pueda darle vida a usted, para que así pueda regresar el gozo a usted. Pues la decisión no es de Dios, no es de Cristo, es de usted. La deidad ya ha hecho todo lo posible para que usted tenga a su alcance lo que necesita. Desde este punto en adelante ya hay decisión suya. Pero algunos son muy tercos, o algunos no pueden ver, o algunos no pueden entender el amor de Dios hacia ellos. Y mejor prefieren continuar con una vida en pecado. Y si prefieren continuar con una vida en pecado, habrán de sufrir desastre en su vida. Porque Dios ha hecho todo lo posible para que usted sea salvo. Ahora le toca a usted. Es igual como un señor que está arriba de su casa. Viene la inundación. Viene un señor en un barco y le dice, bájate, vámonos. No, Dios me va a salvar. Viene un helicóptero y le tira una escalera, súbete, vámonos. No, Dios me va a salvar. Y tocó que la inundación subió todo hasta arriba y el hombre se ahogó. Estando en presencia de Dios, el Señor inmediatamente le dijo, ¿y por qué no me salvaste, Dios? Hijo mío, te mandé uno en una barca, te mandé el helicóptero y no obedeciste. En otras palabras, Dios hace su parte, pero llega a punto cuando la decisión es de usted. ¿Y qué va a hacer usted en esta mañana? ¿Se va a quedar como está? La decisión es suya. But whenever we look at the last part of this verse, Zechariah chapter 13 and verse 1, we notice that Jesus Christ is the fountain where life is given anew. And we notice that in Galatians chapter 3 and verse 26 and 27, it says that baptism will put us into Christ. There is the water. This is the fountain. It is Jesus Christ. But there's a prelude to that. And the prelude is that we have to believe in Jesus Christ. John chapter 8 and verse 24 says that he that does not believe will perish like the rest of the world. We have to believe that Jesus Christ is the Son of God. We have to believe that Jesus Christ was sent by the Father in order for my salvation. That's what John chapter 3 and verse 16 says. We need to believe that Jesus Christ is the Lamb of God, as John the Baptist said. The Lamb of God that taketh away all our sins. We have to believe in him. And if you believe, that's fine. But believe itself is not going to save you. Believe will take you to build your faith. Because faith comes by hearing and hearing the Word of God. And faith, what it does, is a persuasion and a conviction within my life. That's what faith is. It's a persuasion and conviction. The Word of God is going to persuade me. It is going to convict me, yes, that Jesus Christ is the Son of God and that he is the one that can take away my sins. But I still do not have salvation at that point. Because from that point on, that conviction and that persuasion has to take me into the point where I have to make my own decision. Am I going to stay where I'm at? Or am I going to leave the things that I'm doing and I'm going to walk across and I'll begin to follow Jesus Christ? You see, we cannot serve two masters.
Matthew chapter 6 and verse 24 says that we cannot serve two masters, because we will either hate one and love the other one, love one and hate the other one. We need to serve one master. And that is what repentance is. Repentance is going from this point to this point. And once we're in Jesus Christ, then we have to confess him as our Lord. Matthew chapter 10 and verse 32 and 33 says, he that will confess me before men, I will confess him before the Father. We have to confess Jesus Christ, that he is our Lord. And once we come to that, then all of those things will take us into the water. Because here is where everything happens, in the water. It's something that you and I are not able to see. It happens because we believe it happens because the Bible says so. But once a person is submerged underwater, that person is sanctified, he is justified. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11 speaks of that. But it is Jesus Christ that does that through the Spirit. Remember that. Jesus Christ being the fountain. And then the person is resurrected into another life. This goes back to what Paul says in Romans chapter 6 and verse 3 and following. Jesus Christ being the fountain. And we are submerged into his death and into his burial. And then we are resurrected into Jesus' resurrection. And we become a new person now. And from that point on, notice what has happened. From that point on, the stain of our sin has been the stain of our sin in our soul has been taken away. 1 Peter chapter 1 verse 22. We're no longer a sinner because we have left underwater the old man and its works. We now are a new person. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. And we now have the life that we used to have before we sinned. Because of this baptism, we have come in contact with the blood of Jesus Christ. And that blood has brought us into this situation before God. We now can call God Abba Father. Galatians chapter 4 and verse 1 and following. We now feel that the burden within our shoulders has been taken off. We now feel that God loves me. We now feel that our sins are no longer seen by God. We feel that there is a reconciliation with God. We can walk on this earth with boldness because we know that God has taken away all of that in my life. No matter what I have done in the past, God no longer is going to look at that. Because our sins have been washed in Jesus Christ. And Jesus Christ is now our advocate before God. 1 John chapter 2 and verse 1. Would you like to do this morning? You're the only one that knows if you are a person with sin in your life. And God knows. Because all things are naked before God. Hebrews chapter 4 and verse 13. He knows everything. But if you have sin in your life, do you want to take that sin off? Jesus Christ is the answer. He is the only one that can take that off. Do you want to come and take care of that? The choice is yours. ¿Qué puede hacer, hermanos? ¿Quiere usted arreglar cuentas con Dios en esta mañana? Lo puede hacer. La decisión es de usted. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Puesto de